Alejandro Magno había conquistado imperios, derrotado ejércitos legendarios y llevado su estandarte más lejos de lo que cualquier hombre había soñado. Pero en el año 326 a.C., su marcha lo condujo a un territorio desconocido para el mundo occidental. En la India, frente al caudaloso río Hidaspes, no lo esperaba un enemigo que huyera ni un reino dispuesto a rendirse, sino un rey decidido a resistir y un ejército que contaba con las armas más temidas de su tiempo. Bajo lluvias monzónicas, selvas impenetrables y un terreno traicionero, Alejandro se enfrentaría a un desafío que pondría a prueba no solo su genio militar, sino también los límites de su ambición. La batalla que estaba por comenzar no definiría solo una victoria, sino el final de una era de conquistas sin fronteras. Acompáñame a vivir esta batalla que tanto nos gusta y ver si Alejandro podrá vencer este desafío nunca antes visto. No olvides suscribirte y darle me gusta para seguir trayendo estos tipos de contenidos. Sin más, empecemos de una vez. La campaña de Alejandro Magno había llevado al ejército macedonio más lejos que cualquier otro conquistador occidental antes que él. Tras someter Persia, Babilonia y las tierras de Asia Central, Alejandro avanzó hacia un territorio que para los griegos era casi mítico, la India. Allí, en el año 326 a.C., el río Hidaspes se alzaba como una frontera natural entre el mundo conquistado y lo desconocido. Las lluvias monzónicas habían transformado el paisaje en un mar de barro, selva y niebla, y frente a ese escenario húmedo y hostil, aguardaba un enemigo muy distinto a los que Alejandro había derrotado antes. No era un rey que huyera, ni un ejército que se desmoronara ante su nombre, sino Poros, soberano del Punjab, decidido a resistir con orgullo y determinación en su propia tierra. Poros había elegido con inteligencia el terreno. Apostó su ejército al otro lado del Hidaspes, confiando en que la corriente embravecida impediría cualquier cruce frontal. Sus fuerzas incluían infantería experimentada, caballería ligera y, sobre todo, un arma que causaba auténtico terror entre los macedonios: los elefantes de guerra. Estas enormes bestias, protegidas con armaduras y torres de arqueros, representaban algo completamente nuevo para los soldados de Alejandro. Su sola presencia rompía la moral y su peso podía destrozar formaciones enteras. Poros confiaba en que el río, la lluvia y sus elefantes convertirían el ataque macedonio en una carnicería antes incluso de que comenzara la batalla. Alejandro, fiel a su estilo, no atacó de inmediato. Durante días fingió preparativos inútiles, desplazó tropas río arriba y abajo y confundió al enemigo con maniobras constantes. Mientras Poros vigilaba cada posible punto de cruce, el macedonio planeaba una operación audaz. En plena noche, bajo una tormenta feroz, Alejandro condujo a una fuerza seleccionada río arriba, aprovechando la oscuridad, el ruido del agua y la lluvia para ocultar su movimiento. El cruce fue peligroso, con soldados arrastrados por la corriente y caballos luchando por mantenerse en pie, pero al amanecer, Alejandro había logrado lo imposible: establecerse en la orilla enemiga. Cuando Poros se dio cuenta de la maniobra, reaccionó con rapidez. Envió una fuerza para detener a Alejandro antes de que pudiera organizarse, pero subestimó la velocidad y disciplina macedonia. La caballería de Alejandro atacó con precisión quirúrgica, rompiendo a los exploradores indios y obligando a Poros a desplegar su ejército completo. El campo de batalla se transformó en un caos controlado. Lluvia cayendo sin descanso, barro hasta los tobillos
y dos mundos militares completamente distintos enfrentándose por primera vez. La batalla del Hidaspes no sería un choque limpio, sino una lucha brutal de adaptación y resistencia. El momento más crítico llegó cuando los elefantes de guerra avanzaron. Para los macedonios, acostumbrados a caballos y falanges, aquellas criaturas eran una pesadilla viviente. Los elefantes embistieron, aplastaron escudos y desorganizaron filas, mientras los soldados luchaban por mantener la cohesión. Alejandro respondió con sangre fría. Ordenó atacar a los conductores de los elefantes y concentrar proyectiles en los ojos y flancos de las bestias. Poco a poco, los elefantes heridos comenzaron a descontrolarse, girando sobre sus propias filas y causando más daño al ejército indio que al enemigo. Fue un punto de inflexión decisivo. La batalla se prolongó durante horas. Alejandro lideró cargas de caballería, coordinando ataques mientras evitaba quedar atrapado por la superioridad numérica india. En medio del combate, el propio Alejandro resultó herido, recordando a sus hombres que incluso el conquistador más grande era mortal. Sin embargo, la disciplina macedonia, la experiencia acumulada en años de campaña y la flexibilidad táctica terminaron imponiéndose. Poco a poco, las fuerzas de Poros comenzaron a ceder, exhaustas, empapadas y desorganizadas por el caos de sus propios elefantes. Cuando la resistencia india finalmente se quebró, Poros no huyó. Gravemente herido, permaneció sobre su elefante hasta ser capturado. En un gesto que se convertiría en leyenda, Alejandro no lo humilló. Al preguntarle cómo deseaba ser tratado, Poros respondió: como un rey. Alejandro, reconociendo el valor y la dignidad de su adversario, no solo le devolvió su reino, sino que lo mantuvo como aliado. Fue una victoria militar, pero también una victoria política, demostrando que Alejandro no solo conquistaba con la espada, sino también con respeto y visión estratégica. Sin embargo, el Hidaspes marcó algo más profundo. Aunque Alejandro había ganado, su ejército estaba agotado. Habían llegado al límite físico y mental de la expedición. Poco después, sus soldados se negarían a avanzar más hacia el este. La batalla del Hidaspes no fue solo una victoria épica, sino el punto donde la ambición de Alejandro chocó con la realidad humana. Allí, bajo la lluvia india, el conquistador comprendió que incluso los más grandes imperios tienen fronteras. Y así, la batalla quedó grabada en la historia no solo como un triunfo, sino como el final simbólico de la expansión infinita de Alejandro Magno. La batalla del Hidaspes fue una victoria para Alejandro Magno, pero también una advertencia del destino. Allí, en tierras lejanas y bajo cielos desconocidos, el conquistador invencible comprendió que incluso la gloria tiene un precio y que ningún imperio puede expandirse eternamente sin quebrar a quienes lo sostienen. El respeto mostrado hacia el rey Poros, la dureza del combate y el agotamiento de su ejército marcaron un punto de no retorno en la historia de sus campañas. El Hidaspes no fue solo una batalla más. Fue el lugar donde la ambición chocó con la realidad y donde Alejandro, vencedor una vez más, comenzó a acercarse al límite del mundo que había decidido conquistar. Así, la leyenda continuó, no como un relato de poder infinito, sino como la historia de un hombre que llegó tan lejos como la humanidad se lo permitió. Alejandro quedó impresionado por la valentía y el porte físico de Poro, quien medía más de 2 metros. Tras vencerle, lo mantuvo como rey aliado, sátrapa, y amplió su territorio. Fue la primera vez que el ejército macedonio enfrentó a unos 200 elefantes de guerra, que causaron gran daño antes de ser controlados por la caballería ligera de Alejandro.
Alejandro cruzó el río Hidaspes, actual Jhelum, durante una noche de tormenta eléctrica, usando el ruido y la lluvia para ocultar sus movimientos de las tropas de Poro. Según algunas crónicas, el legendario caballo de Alejandro, Bucéfalo, murió tras la batalla debido a sus heridas, no por vejez. Alejandro fundó la ciudad de Bucefalia en su honor. Esta batalla dejó a los macedonios agotados y desmoralizados por la lluvia y el feroz combate. Poco después, en el río Ífasis, el ejército se amotinó y se negó a seguir avanzando hacia el este. Aunque fue victoria, las bajas macedonias fueron significativas para sus estándares, estimándose en unos 1000 hombres según algunas fuentes, una cifra muy alta comparada con otras batallas. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, dale like y únete a esta gran familia de Legado Inmortal, donde estaremos reviviendo las grandes batallas de nuestros legendarios. Nos vemos en la última batalla para así darle cierre a este arco. Bendiciones.